En primer lugar, desde Podemos Asturias queremos expresar el nuestro fondo agradecimiento, respeto y admiración por todas las personas que se deixaron la piel nas carreteras, nos caminos, nas torretas de los pueblos de Asturias. A las brigadas de carreteras, a las cuadrillas de operarios municipales, a las de compañías eléctricas y a todas las vecinas y a vecinos que con palas, con tractores, con motosierras y con potaxe trabajaron sin descanso para que en Asturias amaneciera y a que se pudiera caminar. No se nos escapa que las nevadas, por contundentes que sean, tan chonxe de lo que era en tiempos anteriores, ¿no?, que cientos de pueblos quedaban incomunicados incluso durante un mes, y que eso era lo habitual, ¿no? Aún así, incluso non é extraño a día de hoy escuitar a xente moza decir que esto non é nada ou que nin tan mal, ¿no?, comparado con aquel entós. Pero creemos que ni la comparación col pasado ni el carácter de fierro que tiene la nuestra xente valnos como excusa para el consuelo. Non podemos permitirnos ese lujo, sino que tenemos que contextualizar lo que ocurrió en el momento actual, y lo que ocurre ya que por el abandono del medio rural ahora ya no tenemos las mismas piernas y abrazos fuertes para abrir paso entre la nieve. Además, tenemos o deberíamos tener al nuestro alcance recursos mecánicos, recursos técnicos, materiales y humanos para hacer frente al temporal en condiciones. Yo doy por sentado que usted va a contarnos los aciertos, que sin duda los habría en este operativo, pero la nuestra responsabilidad es examinar el desempeño de su administración y a poner de manifiesto los puntos débiles que detectamos para reforzarlos y a mejorar. Para hecho, vamos a hacer un recorrido por lo que pasó estas 2 semanas. Vamos a analizarlo formulando preguntas y propuestas concretas, haciéndolo por una parte desde la nuestra experiencia parlamentaria, pero también desde el punto de vista de las personas que sufren a su carne los efectos del temporal. Vamos a pedir, por tanto, que enfoque la súa intervención na búsqueda de soluciones para estas problemáticas que planteemos, de forma que non volvamos a topar con hechas en el futuro. Probablemente fuera mellor el formato de comparecencia ante comisión, pero, dado que últimamente está poniéndonos lo difícil el interpelarlo en comparecencia en comisión, pues tuvimos que recurrir a la interpelación. Más nos valía interpelación en mano a que pudiera salir volando. Entonces vamos con lo que pasó. El miércoles 31 llega el aviso de AEMET de que va a nevar duro durante el fin de semana. Efectivamente nevó, y el domingo 4 ya empiezan a acumularse los cortes de chuz, los bloqueos de carreteras, de los que tenemos noticia, sobre todo, noticia directa de xente afectada o por redes sociales o por el sabor de medios locales, más bien discretos. Pero hasta entonces no sabíamos nada por parte del SEPA o del Gobierno. El chunes por la mañana hicimos un seguimiento sistemático de incidencias en varios concellos que seguían o llevan a más, por lo cual por la tarde, ante la falta de información oficial, lo que hicimos fue ponernos en contacto con la súa consellería, planteando lo siguiente, que ya era importante coordinar con las empresas de suministros y redes, que ya era necesario informar a la población de lo que estaba pasando ya, de las actuaciones que se iban tomando, que no se informara hasta entonces, ya que se tomara como prioridad aquellos puntos donde coincidiera bloqueo por tierra y de telecomunicaciones. Por la noite llegó una primera respuesta indirecta del Gobierno, una publicación en la página del SEPA, una nota de prensa, que, al menos ya decía que se activaba el plan de nevadas de emergencia en fase 0 y que empezaba al día siguiente la coordinación de administraciones y empresas en Amorgal. Aquí empiezan algunas de las nuestras preguntas. ¿Qué es lo que pasa antes de activar el plan? ¿Está habiendo ya coordinación con las empresas? No sabemos si ocurre o no, pero parecería lógico, ¿no?, que tuvieran contacto fluido. No sabemos en qué punto se decide activar el plan de nevadas, cuáles eran los criterios, qué incidencias, a qué número de incidencias se tenía que llegar. Esperamos que el criterio no fuera cuando empiezan a avisar los grupos parlamentarios de la oposición, aunque tuvo un poquitín la pinta de que sí, como cuando los incendios. Tercera, ¿haya coordinación o no durante este tiempo desde que se activa el plan? ¿Por qué no se informa desde un primer momento de las incidencias que hay y de cuáles se están cubriendo?
porque si el SEPA diera esta información, evitaría la incertidumbre de las poblaciones afectadas que están viendo pasar las horas a la chuz de las velas sin saber si tal ayuda en marcha. El martes recorrimos varios puntos críticos por el suroccidente, vimos la fana de las 29, en cuanto la vimos recalcamos la necesidad de abrir el puerto del Counio, por lo que iba a tardar, y efectivamente pasaron 9 días, ya todavía están abriendo el paso a Rodao Way. Esa mesma tarde lo planteamos a la directora general de Interior y el Counio no se abrió hasta el viernes. En Cangas vimos cómo las telecomunicaciones del hospital estaban afectadas por las antenas del acebo. Na Allande, que se abría la Marta y no el Palo, nos pareció extraño. Y aquí, pues bueno, surden preguntas también, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que lo reclamó la población, no se abre el Counio hasta el viernes 9? Sabíase, por los servicios de carreteras, que era técnicamente posible, sabíamoslo, y a la alcaldesa conocía la demanda de la población. No entendemos por qué no se atendió. También queremos saber por qué se abrió la Marta y non el Palo. Importante trastorno para buena parte del Concello de Allande. Al parecer hay una pista que cheva sin arreglarse, dependiente de Montes, que cheva sin arreglarse desde 2015 en Beberaso, que condicionó esta solución anómala. El martes pola noite y eran moitas las poblaciones que chevaban ya 3 días sin chuz. Evidentemente ya era imposible chegar hasta todas las torretas, a todas las averías para reparalas, pero creemos que se puede proteger los nuestros talones de Aquiles con algo de previsión. Y aquí veis el siguiente planteamiento. Si sabemos que Cabrales, Casu, Sobrescobio, Ayer, Chena, Quirós, Belmonte, Somiedo, Tineo, Allande, Degaña, Ibias, Grandas, Osozcos van quedar aislados o con cortes de chuz, o hay moita probabilidad, por qué non tener generadores o equipos de comunicación por radio en estos puntos nel momento en el que se avisa dun temporal intenso? Non son tantos pueblos e sería unha ou como moito 2 veces al año, a veces nin eso. Recalcar máis si cabe la necesidade de estos dispositivos nas antenas que dan servicio al hospital de Cangas, ¿no? Y después, sobre coordinación de la colaboración ciudadana, non sabemos cómo se lleva a cabo, que creemos que debería haber protocolos ya inventarios de recursos humanos y materiales, tanto municipales como particulares, nos concellos con especial riesgo de aislamiento. Igual de esta manera se podía evitar la penosidad de 2 días en sin chuz de las personas mayores de la residencia de San Antolín d'Ibias, que a pesar de que un particular ofreció un generador para contribuir, pues la alcaldesa d'Ibias lo rechazó, ¿no? Dejándolos en apagón durante, como digo, 2 días. Creemos que esta colaboración ciudadana podría evitar estos problemas. Proponemos incluso también un registro de pacientes ambulatorios en zonas de riesgo, pacientes que haya que ir a atender. Y ya ahora que chega la normalidad y con hecha el deshielo, acordámonos de las viseras antialudes como de Santa Bárbara cuando truena. Y aquí surge la última pregunta de esta parte, que es ¿por qué se prometen pasados los temporales y a los accidentes y después olvídanse hasta la siguiente nevada? Porque además de los riesgos de seguridad que son evidentes, el 8 de diciembre falleció una persona en el puerto de San Isidro por un accidente con una piedra. ¿Por qué no se calcula el impacto de tener bloqueados motores turísticos como son Fuentes de Invierno, Somiedo o Sotres? Y hasta aquí nuestras observaciones, fundamentalmente sobre coordinación. Como decía, creemos que el temporal reveló puntos vulnerables que deben ser cubiertos y queremos saber si está de acuerdo con lo que planteamos y se admite que hay que mejorar cuestiones o si está conforme con lo feito. Gracias. Gracias, presidenta. Señoría, no, este consejero no está conforme con ningún temporal, en este caso ningún fenómeno atmosférico adverso, puesto que efectivamente influye sobre la vida normal de las personas, sobre los vecinos y vecinas, sobre sus actividades habituales y, por lo tanto, cuando se produce un fenómeno meteorológico adverso, efectivamente, eso incide directamente sobre la vida de estas personas. Ya le digo por adelantado que el Gobierno no es responsable de que se haya producido esta situación de nevadas, sí es responsable, efectivamente, de todo lo
que tiene que ver con la apertura en el mínimo tiempo posible de todas las vías de acceso, de todas las vías de comunicación y efectivamente lograr que se repararan los repetidores, que se reparara para la asistencia, para la energía eléctrica y todas esas cuestiones. Pero digo por si acaso tienen alguna idea de hacer responsable al Gobierno de este consejero de la situación de Nevadas. Bueno, le adelanto que esta interpelación ustedes la hicieron antes de que este consejero disculpara la presencia en la próxima comisión. Ya le digo, pero me ofrezco ya para que, si ustedes desean, en sesión extraordinaria puedan pedir mi comparecencia y no tengo ningún problema, no tengo ningún ánimo en este caso de no comparecer en esta Junta General. Lo saben ustedes muy bien que incluso su grupo fue el que propuso que se limitara las comparecencias a petición propia, porque les parecía que este consejero comparecía demasiado a petición propia en la Comisión de Presidencia y que eso bloqueaba de alguna forma la petición. Hagan ustedes y yo me adapto a su, tengan en cuenta los días que hay Consejo de Gobierno y alguno más, pero yo me adapto en este caso a su calendario. Bueno, usted hablaba de los aciertos, bueno, que el Gobierno iba a hablar de esos aciertos. El Gobierno tiene que poner en valor efectivamente que el sistema funciona, efectivamente, porque nosotros confiamos en el sistema que hay establecido de protección civil y todas esas personas que usted antes decía y agradecía forman parte efectivamente de ese mismo sistema, donde hay voluntarios, donde hay personas, donde hay profesionales de los ayuntamientos, del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, de las empresas y, por tanto, en esa felicitación y en ese agradecimiento a esas personas coincidimos, pero todas forman parte de un sistema que está perfectamente coordinado y donde existen protocolos perfectamente establecidos. Usted me decía, oiga, es que no hay protocolos de los recursos humanos y materiales, es que todos los protocolos establecen con qué recursos se puede contar, qué recursos se pueden movilizar en cada momento, en cada situación del plan. Por lo tanto, ya le digo que no habría más que leerse los anexos y los protocolos para saber qué recursos podemos movilizar en cada momento. Usted, por si acaso se me olvida, hablaba de un asunto puntual. Fíjese, yo considero que a los grupos parlamentarios debe facilitarse toda la información que pidan, toda la información que sea necesaria. Yo no sé hasta qué punto es necesario, ya no le voy a decir conveniente, no sé hasta qué punto es necesario que ustedes conozcan dónde está una máquina quitanieves en un momento determinado, dónde no está. Pero si ustedes en ese momento lanzan una información que pueda ayudar, saben que siempre nosotros estamos dispuestos a escuchar y seguramente que en algunas ocasiones eso puede mejorar la atención a la emergencia. Pero todo lleva una serie de protocolos y ni este consejero, aunque sea director del plan de Nevadas, puede actuar fuera de lo que está en protocolo, puesto que las repercusiones negativas pueden ser mayores que aquello que se quiere reparar. Usted hablaba de la alcaldesa de Ibias. Quiero decir que los alcaldes y alcaldesas han tenido un comportamiento ejemplar en este episodio y muchos otros de protección civil. En el caso de la alcaldesa de Ibias creo que es un ejemplo para sus vecinos y vecinas y para quienes habla también. Un ejemplo de atención en todo momento, de exigencia también, pero que ha estado cada segundo, cada minuto informando a sus vecinos y vecinas y al pie del cañón. Por lo tanto, en este caso, nada que decir sino el reconocimiento y el agradecimiento. Bueno, yo le comentaba efectivamente que están establecidos los protocolos. Yo tampoco le quiero, en este caso, aburrir con los datos del número de llamadas, del número de emergencias que se han atendido, de la diferencia en torno a las medias de llamadas o de emergencias, pero que para hacer frente a riesgos específicos en materia de protección civil existen protocolos que tienen diferentes nombres dependiendo efectivamente de la situación en la que nos encontremos. El Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, ustedes conocen, el Plan Quimpas, Plan MERPA, Plan Campa, Plan IMPA, el Plan SAPLA y el Plan de Protección Civil ante el riesgo de nevadas, además de dos planes específicos que son el del Descenso Internacional del Sella y el Plan de Seguridad del Día de Asturias. En lo que se refiere al plan de nevadas, el plan de protección civil ante el riesgo de nevadas, su objetivo principal es garantizar la cobertura de aquellas emergencias que puedan surgir en las zonas susceptibles de nevadas en el territorio del Principado de Asturias, especialmente en núcleos de población o en carreteras, así como establecer las medidas de prevención y autoprotección de la población. Se trata de un plan estacional que se activa de manera automática en fase de preemergencia, de prevención y vigilancia entre los días 1 de noviembre y 30 de abril. Si hubiera que activarlo en otras fechas por condiciones meteorológicas, también se hubiera hecho. Y en este marco y ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, porque no sé si ustedes saben que va indexado la situación de este plan a las alertas, dependiendo de las alertas tienen, en este caso están marcadas por un color, va indexada el propio nivel de
de este plan. El miércoles 31 de enero el Servicio de Emergencias había advertido a la población. Nosotros las notas de prensa las hacemos públicas, se llaman así porque se hacen públicas a los medios de comunicación y, por lo tanto, en este caso creemos que llegan a la ciudadanía precisamente por ese carácter que tienen. Habíamos advertido a la población de la llegada de un temporal de frío y nieve para los días 1 y 2 de febrero, informando de la probabilidad de espesores de 40 centímetros en la cordillera y en picos de Europa y de 20 centímetros en el suroccidente, zona central y valles mineros. Digo ya el miércoles 31 de enero. Hablábamos de medidas de autoprotección, de los teléfonos de emergencia, de las páginas que podían o que debían consultarse, y paralelamente desde la Consejería de Infraestructuras se disponía también del plan de vialidad invernal, un operativo que está integrado por 200 profesionales y cerca de 40 máquinas quitanieves, orientado a garantizar la circulación en las carreteras de titularidad autonómica y ante el riesgo que podía efectivamente existir por el hielo en la calzada. Ante el empeoramiento de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, a las 21:44 horas del lunes 5 de febrero, el Servicio de Emergencias procede a activar el plan de nevadas en la fase de emergencia en situación cero, tras detectarse efectivamente incidencias graves en el suministro eléctrico y de telecomunicaciones en una decena de municipios. Ustedes pueden decirlo las veces que quieran, pero por mucha información que ustedes tengan, por muchas redes que ustedes tengan, dense cuenta que el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, a través de su teléfono 112, recibe muchas más incidencias, recibe seguramente muchas más llamadas que ustedes, muchos más avisos, y determina cuándo hay que pasar de un estadio a otro, no porque lo digan los grupos parlamentarios, sino efectivamente porque hay un conocimiento cierto de la situación. El plan se desactivó el viernes 9 de febrero a las 12:47 horas. Usted hablaba también de la coordinación. Pues se constituyó efectivamente el comité asesor con las consejerías de Presidencia, de Hacienda, de Infraestructuras, de Empleo, de Sanidad, con la delegación de Gobierno, con responsables de 4 compañías eléctricas y telefónicas afectadas por cortes de suministros, que en todo momento, y dado que ya estaban afectados servicios básicos para la ciudadanía, la prioridad fue el restablecimiento de los mismos a la mayor brevedad posible. Yo tengo aquí incluso algunos apuntes. ¿Por qué se abre primero una carretera o por qué se decide en primer lugar actuar sobre una zona o sobre un punto en concreto que sobre otro? Bueno, porque hay un protocolo que establece una serie de prioridades y fundamentalmente lo que se busca es que ante cualquier tipo de emergencia, efectivamente, las localidades no queden aisladas y cualquier persona pueda ser evacuada, y después vienen el resto de condicionantes, como es que se desarrolle con normalidad y con seguridad la vida de las personas y también la actividad económica. Las prioridades fueron básicamente 2 en este episodio: restablecer el suministro eléctrico y la señal de telefonía fija y móvil para que las personas en las localidades aisladas pudieran comunicarse en un primer lugar con el 112, y la limpieza de vías y carreteras de acceso a núcleos de población. En menos de 18 horas desde la activación del plan se recuperó el suministro al 75% de los usuarios, y en 72 horas prácticamente las 10.000 personas afectadas al inicio de la emergencia ya dispusieron de nuevo de electricidad y de líneas telefónicas. Por lo tanto, usted es conocedor, lo dijo aquí, que se hizo un enorme esfuerzo, que yo quiero de nuevo, una vez más, reconocer, y que además sabe que este incidente ha hecho, o esta situación meteorológica y sus consecuencias, ha hecho que el Principado hayamos habilitado 7 horas de emergencia por un importe superior a €500.000, en concreto los correspondientes a una serie de carreteras que yo tengo aquí, no le voy a relatar porque no me queda más tiempo. Usted hablaba también de una especie de prevención, no sabría cómo calificarla, de tener los grupos de generadores. Las empresas efectivamente dispusieron, si mal no recuerdo, unos 30 grupos de generadores. De verdad que, aunque efectivamente la altitud es muy importante, en el caso de las nevadas, algunas localizaciones estratégicas son muy importantes, pero es muy difícil hacer esa previsión con precisión, y por lo tanto podríamos errar. Usted imagínese que tuviéramos en una zona determinada, por muy alta que fuera, y aunque sería afectada por nevadas, pero no sabemos en qué intensidad, grupos electrógenos, usted imagínese si lo tuviéramos que pasar de un valle a otro o de una comarca de Asturias a otra, ¿no? Por lo tanto, déjese usted también, o fíese también del criterio técnico que tienen los profesionales. En este caso creo que se ha actuado de forma coordinada, de forma además con información puntual a la ciudadanía en todos los casos, y que se ha dado una rápida respuesta a una situación que, fíjese, obligó a activar el plan de nevadas en su situación de emergencia por primera vez desde el año 1994. Como ya era pouco previsible, la realidad é que non se salió moito del guión que traía, e que lle máis ou menos lo mesmo que pudimos cheer nas entrevistas que concediu, ¿no? Queremos que entre lo que usted nos exponga aquí y a las dudas que yo estou planteando, podremos buscar un término medio.
porque la súa respuesta puede que chegue al suficiente, pero non sei se para vostede e isto abondo, si cree que esto es lo que iba hasta Asturias o si merecemos que se esfuerce un pouco más, porque hai cuestiones que yo planteé a las cuales non me supo responder. Non me dixo que foi lo que activou el plan, cuáles fueron las condiciones objetivas que fixeron que se activara el plan. Tampoco explicó por qué no se decidió abrir el Counio cuando la alcaldesa Divia sabía perfectamente que la población se lo demandaba, ya que iban a tardar 40 minutos más en llegar, por ejemplo, al hospital de Cangas. Tampoco explicó por qué no se informaba entre el día 31 que dieron ese primer aviso y al día 5 por la noite, que fue la primera comunicación oficial que fixeron, por qué no se informó, por qué ese silencio, ¿no? En fin, varias cuestiones que planteamos a las que no respondió. Yo ya anticipé, además, en la anterior intervención, que igual hay protocolos, ¿no? Igual hay coordinación, pero puede que tean faltando medios. Y ahora gustaríame centrarme más en hecho. La súa consellería, en materia de seguridad, está íntimamente ligada y condicionada por el funcionamiento de la Consellería de Infraestructuras. Y creo que va a tener que redoblar esfuerzos para ponerse de acuerdo con su homólogo, el señor Lastra, y también con el director general de Carreteras, el señor Pertierra, ambos culos duros del gobierno asturiano, difíciles de mover, y para lo cual deseo bastante suerte, porque resulta que el servicio de carreteras, el que se encarga de atender estas incidencias por el 112, de atender a 4.200 kilómetros de vías, más de 2.500 emergencias anuales, desde 2008, va viendo cómo se amortizan muchas plazas, hasta 70 en la Consellería de Infraestructuras, precarizando el servicio. Todo esto además acarrea también, también con grandes deficiencias en los vehículos y en la maquinaria, con antigüedad media de 20 años, ¿no? Ya, no contentos con esto, el director general de Carreteras planteó reducir de 39 a 18 brigadas y a suprimir parques de conservación en Cabrales, Nava, Chena, Salas, Belmonte, Allande, Villayón, Xixón, Blimea y Achuarca. Entonces, estamos viendo que un servicio vital, que es el de conservación de carreteras para la seguridad en las emergencias, está siendo precarizado a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y mientras tanto, la Dirección General de Carreteras, el director, vanagloriábase de tener contratados medio millón de euros para esta campaña a empresas externas, cuando lo que se gastó en renovación de maquinaria fue de 190.000 euros en los últimos 5 años, ¿no? Y de aquí salen más preguntas. Gustaríanos saber cuántos medios privados se usaron para esta campaña, con qué coste y así lo ven razonable. Si consideran adecuada la reducción anunciada en brigadas y a parques, si considera suficiente la plantilla de 221 trabajadores de este servicio, si no cree que hay que ir recuperando esa plantilla, ¿no? Nos tenemos claro que sí. Si no se debería renovar y a reparar los medios propios, la maquinaria. Si la respuesta es de conformidad con esto, pues lo que estará dejándonos claro que hacia lo que van ya hacia la privatización de servicios o hacia la cesión a empresas colegas. Como dije en un principio, es evidente que tenemos flancos débiles en nuestra red de comunicaciones, ya que mientras no se cubran van a ser fuente de incidencias y emergencias, pero ya que además a esto se suma una amenaza que no es pequeña de desmantelamiento y a privatización de los servicios de conservación de carreteras. Así que gustaríanos oír por un chao que tomara en cuenta las cuestiones que planteamos para solucionar ciertos problemas, pero sobre todo gustaríanos sentir una respuesta valiente de total rechazo a la privatización de estos servicios que se están dejando la piel para defender los nuestros caminos. Gracias.